Bienvenidos a esta nueva inmersión en los datos, a esta exploración a fondo que hacemos habitualmente. Hoy vamos a adentrarnos en una realidad que, la verdad, resulta bastante impactante. Totalmente. Es un tema que, bueno, da mucho que pensar sobre cómo funcionan las cosas en el día a día. Exacto. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea, imaginemos los pasillos de cualquier supermercado en la zona urbana de Santiago, en la República Dominicana. La inmensa mayoría de las personas que están reponiendo los estantes, organizando el almacén o cobrando en la caja son mujeres. Y mujeres muy jóvenes, menores de 30 años en su mayoría. Ajá, ese es el perfil más común. Sí. Pues, a ver, al revisar los datos laborales de este sector, surge una realidad verdaderamente demoledora. Resulta que el 90% de esas personas trabaja sin el seguro médico que la legislación les garantiza desde su primer día de contrato. Y ojo, no estamos hablando de un vacío legal o de un país sin normativas. Es todo lo contrario. Claro, es que ese es un dato que, madre mía, rompe cualquier expectativa, especialmente cuando sabemos que se opera bajo un marco legal que, sobre el papel, es uno de los más avanzados de toda la región en materia de protección social. Ya, es una contradicción enorme. Exacto. La paradoja reside en tener un sistema que está, digamos, diseñado matemáticamente para proteger al trabajador, frente a una práctica cotidiana donde esa red de seguridad sencillamente se esfuma, desaparece por completo. Y esa fricción constante, esa distancia entre lo que dicta la norma y lo que verdaderamente ocurre en el terreno, es precisamente el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a analizar a fondo un estudio académico sumamente revelador. Un estudio muy exhaustivo, la verdad. Sí, se trata de una investigación monográfica que lleva por título Aplicación de la Ley 87-01 sobre la seguridad social en los supermercados de la zona urbana del municipio de Santiago. Es un trabajo elaborado por el ingeniero y licenciado Junior Andrés Castillo S. Y bueno, el documento abarca más de una década de datos críticos, concretamente entre los años 2010 y 2021. Un periodo de tiempo bastante amplio que permite ver tendencias reales, claro. Exactamente. La misión de esta exploración no es hacer un simple repaso de artículos jurídicos y aburrirnos con leyes, sino comprender realmente los mecanismos que provocan este fracaso sistémico. Queremos diseccionar cómo los grandes ideales históricos de la seguridad social acaban neutralizados por el desconocimiento y por la falta de supervisión institucional. Porque a fin de cuentas, de ahí se pueden extraer lecciones universales, lecciones sobre lo vulnerable que resulta un derecho cuando quien debe ejercerlo ignora por completo su existencia. Absolutamente. Y para que este nivel de desprotección contemporánea cobre verdadero sentido, creo que es imprescindible dar un paso atrás. Tenemos que observar el mecanismo fundacional de lo que hoy llamamos seguridad social. Es que eso es clave, porque a menudo se asume, de forma errónea, que la protección laboral es una especie de, evolución natural de la empatía humana, como una concesión caritativa de los gobiernos. Claro, pensamos que un día se levantaron de buen humor y decidieron ser buenos. Exacto, pero la historia nos demuestra que su origen es estrictamente pragmático, es pura contención de daños. El concepto moderno de seguridad social no nació de un idealismo romántico, para nada, sino de una amenaza inminente de colapso estructural. Me parece crucial detenernos ahí, porque se tiende a pensar que los derechos laborales surgieron, tras una revelación moral de las élites, y la realidad suele estar mucho más ligada a la presión social y a la propia supervivencia del Estado. Sin lugar a dudas. Para entenderlo bien hay que situarse en la Alemania de la década de 1880. Pensemos en plena revolución industrial. Las fábricas operaban bajo unas condiciones que literalmente trituraban a la clase trabajadora. Unas condiciones inhumanas. Totalmente. Y claro, las tasas de accidentes, de enfermedades, la miseria absoluta en la vejez, todo esto estaba generando un caldo de cultivo perfecto para levantamientos obreras masivos. La tensión era insostenible. Una olla a presión a punto de estallar. Exacto. Y ante esta situación límite, el canciller Otto von Bismarck, que curiosamente era un líder de corte muy conservador, conocido como el canciller de hierro. Sí, el canciller de hierro, nada sospechoso de ser un revolucionario. Para nada. Pues este hombre dio un paso contraintuitivo, pero brillante desde el punto de vista estratégico. Diseñó e implementó seguros obligatorios que estarían financiados a tres bandas, por el Estado, los empleadores y los propios trabajadores.
O sea que inventó la red de seguridad no para salvar a los trabajadores por una cuestión de altruismo, sino para salvar al propio Estado de una revolución inminente. Ese fue el motor principal, sin duda. Bismarck introdujo el seguro de enfermedad en el año 1883, luego el de accidentes de trabajo un año después, en 1884, y finalmente el seguro de vejez e invalidez en 1889. Un paquete completo de medidas, vamos. Claro, institucionalizó la idea de que los riesgos inherentes a la vida humana y al trabajo debían ser compartidos. Tenían que gestionarse desde una estructura central y no dejarlos a la caridad individual o a las limitadas cajas de resistencia de los propios obreros, que a duras penas funcionaban. Y entiendo que este modelo funcionó, ¿no? Funcionó increíblemente bien. Fue tan efectivo estabilizando la sociedad alemana que rápidamente se empezó a exportar a nivel global. De hecho, décadas más tarde, en 1942, Inglaterra dio otro salto cualitativo monumental. Ah, claro. Te refieres al famoso Plan Beveridge, ¿verdad? Exactamente, el informe Beveridge. Esto fue en plena Segunda Guerra Mundial. Sir William Beveridge propuso que el Estado debía proteger al ciudadano de manera integral, como él mismo dijo, desde la cuna hasta la tumba. ¡Qué frase tan potente! Sí, y es una visión que más tarde respaldaría nada menos que la ONU en 1948 y la Organización Internacional del Trabajo, elevando por fin la seguridad social a la categoría de derecho humano universal. Vale, vamos a desgranar esto, porque es importante que quienes nos escuchan visualicen el cambio. Antes de Bismarck, si un trabajador enfermaba, la respuesta dependía casi exclusivamente de la ayuda mutua. Era algo tan precario como intentar apagar un incendio forestal pasando pequeños cubos de agua de mano en mano entre los vecinos del pueblo. Una imagen perfecta, sí, porque el esfuerzo era tremendo, pero el resultado casi siempre era insuficiente. Claro, se te quemaba la casa igual. Lo que se crea a partir del siglo XIX es básicamente el equivalente a instalar un sistema nacional de bomberos profesionales. O sea, una infraestructura financiada, permanente y diseñada específicamente para extinguir el fuego económico en la vida de cualquier ciudadano antes de que arrase con toda su familia. Me encanta esa analogía. Y bueno, lo fascinante de esto es cómo esa infraestructura de bomberos, por seguir con tu ejemplo, tardó en consolidarse en otras latitudes. Y aquí es donde la historia global aterriza de lleno en el contexto local de la República Dominicana, que es lo que analiza nuestro estudio de hoy. Porque la República Dominicana estuvo operando con normativas muy antiguas durante mucho tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. El país caribeño funcionó bajo un modelo completamente obsoleto. Hablamos de la antigua ley de 1947, que se promulgó en un contexto de dictadura. Era una ley con un enfoque tremendamente restrictivo, con exclusiones masivas y, la verdad, con una desconexión total con las necesidades reales de una clase trabajadora moderna. Vamos, un sistema que dejaba a la gran mayoría de la población totalmente fuera de esa red de protección. Les obligaba de nuevo a depender del ahorro personal, si es que podían ahorrar, o directamente de la beneficencia ante cualquier problema médico o laboral. Exactamente. Y superar ese modelo tan anclado en el pasado no fue nada fácil. Requirió décadas de debate, muchísima presión por parte de la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, acuerdos y consensos internos muy complejos. Hasta que llegamos al siglo XXI. Sí, no fue hasta el año 2001, bajo la presidencia de Hipólito Mejía, cuando por fin se promulgó la Ley 8701. Y hay que decir que se trató de una reforma estructural masiva. Fue calificada, de hecho, como una de las transformaciones sociales e institucionales más trascendentales y ambiciosas del país. O sea que el objetivo no era poner un simple parche al sistema antiguo, sino hacer una renovación completa. Eso es. El objetivo era colocar a la República Dominicana verdaderamente a la vanguardia de la protección social en toda América Latina. Bueno, conociendo el peso histórico de esta reforma, creo que hay que diseccionar cómo funciona internamente. Porque, a ver, es muy fácil redactar una ley llena de buenas intenciones y palabras bonitas, pero lo que realmente determina su éxito al final del día son sus mecanismos de financiación y de obligatoriedad. Totalmente. Si no hay dinero y no hay obligación, la ley se queda en papel mojado. Exacto. Entonces, ¿qué estructura plantea concretamente la Ley 8701 para asegurar que, volviendo a nuestra metáfora, ese Sistema Nacional de Bomberos tenga agua de sobra en las mangueras? Pues mira, el diseño sobre el papel es altamente sofisticado. La ley instaura lo que se llama el Sistema Dominicano de Seguridad Social y lo hace basándose en principios de universalidad y equidad. Ahora bien,
para abarcar toda la complejidad del mercado laboral real, divide a la población en 3 regímenes distintos. 3 categorías, digamos. Exacto. Tenemos, por un lado, el régimen subsidiado, que está pensado para desempleados y personas en situación de extrema pobreza. El Estado asume ahí el coste. Ajá, lógico. Luego está el régimen contributivo subsidiado, que está destinado principalmente a profesionales por cuenta propia, a los autónomos, donde el trabajador aporta una parte y el Estado subsidia otra. Vale, entiendo. ¿Y el tercero? Y finalmente el régimen contributivo. Este es el crucial para nuestro análisis de hoy porque es el que aplica a los asalariados formales y, por lo tanto, el que regula directamente a los trabajadores de los supermercados analizados en Santiago. Pues detengámonos un momento en ese régimen contributivo porque es justo ahí donde chocan frontalmente los intereses económicos. A ver, si yo trabajo en un supermercado y cobro una nómina a fin de mes, ¿quién asume realmente el coste económico de mi seguro médico y de mi fondo de pensiones? Pues la ley lo deja clarísimo. El mecanismo de reparto de cargas exige una responsabilidad financiera muchísimo mayor por parte de quien contrata, es decir, del empleador. ¿En qué proporciones estamos hablando? Para el seguro familiar de salud y para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, el empleador está obligado legalmente a cubrir el 70% del coste total. El 70%. Fíjate, es una barbaridad de porcentaje, casi todo. Sí, y el trabajador asume únicamente el 30% restante, que simplemente se le descuenta de su nómina de forma automática. Además, en el caso del seguro de riesgos laborales, ahí la responsabilidad recae al 100% sobre el empleador. El trabajador no paga nada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, si el sistema está tan bien diseñado matemáticamente y la ley impone un reparto tan específico exigiendo al empresario que asuma ese 70%, pues es evidente que la rentabilidad de un negocio se va a ver directamente afectada por el nivel de cumplimiento legal. Evidentemente, es un coste operativo muy alto. Claro, entonces una empresa que esquiva esta obligación tiene de repente una ventaja competitiva enorme frente al resto. Una ventaja basada pura y exclusivamente en vulnerar los derechos de sus propios trabajadores. Así es. Es competencia desleal, además de un abuso laboral. Por eso mismo, para evitar esa picaresca, se supone que el Estado tiene organismos de control, ¿verdad? Instituciones para vigilar que esto se cumpla. Sí, el marco jurídico, por supuesto, previó este escenario. Para ello se creó el Consejo Nacional de Seguridad Social como el órgano rector supremo encargado de trazar todas las políticas y velar por la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto. Y a nivel de calle, para el trabajador de a pie. Para el trabajador, de forma paralela, se instituyó una figura clave, la DIDA, que son las siglas de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. Su propósito, sobre el papel, es actuar como el gran brazo protector y orientador del ciudadano. Su misión es defender al afiliado frente a todo el entramado burocrático y sobre todo frente a los abusos patronales. Pues saber, al ver todo este enorme despliegue institucional, resulta casi inevitable cuestionar qué narices está fallando en los engranajes. Tenemos un diseño histórico que funciona en todo el mundo, tenemos una ley moderna sobre el papel y tenemos organismos dedicados en exclusiva a la fiscalización. Y sin embargo, los datos de los supermercados en Santiago nos devuelven una imagen de desamparo laboral absoluto. Es un choque brutal entre la teoría y la práctica. Y la mejor manera de entender por qué una ley fracasa no es leer los artículos jurídicos, sino observar cómo afecta a los ciudadanos de a pie. Si conectamos esto con el panorama general y analizamos la demografía de este estudio, empezamos a ver las piezas del puzzle. Hay un patrón de poder que resulta imposible pasar por alto. Sí, porque los perfiles demográficos de este estudio revelan muchísimo sobre cómo y sobre todo por qué se vulnera el sistema con tanta impunidad. Totalmente. El investigador seleccionó de forma muy inteligente una muestra que abarca ambas caras de la moneda, a quienes dirigen los supermercados y a quienes obedecen en las tiendas. Por un lado, tenemos a 5 propietarios de supermercados encuestados. Vale, ¿y cuál es el perfil de estos propietarios? Pues mira, el 100% de ellos son hombres y mayoritariamente se encuentran en una franja de edad entre los 41 y los 60 años. O sea, hombres maduros, con amplia experiencia vital y desde luego con mucha experiencia en la gestión de negocios y de capital. Y en el otro extremo de la balanza,
¿Qué perfil tiene la fuerza laboral que encuestaron? Pues un perfil que es diametralmente opuesto. De los 81 empleados de supermercado encuestados, el 61% son mujeres. Y lo que es más destacable, lo más preocupante, es la tremenda juventud de esta plantilla. El 57% de esos empleados tiene entre 20 y 30 años. Madre mía, es que hay una asimetría estructural clarísima. Estamos hablando de hombres con poder económico y experiencia frente a una gran mayoría de mujeres muy jóvenes, muchas de las cuales, estoy seguro, se están enfrentando a su primero o segundo empleo formal. Seguramente es la puerta de entrada al mercado laboral para muchas de ellas. Y claro, esta dinámica demográfica no parece en absoluto casual. Funciona casi como un catalizador perfecto para la desinformación y para imponer condiciones laborales de forma unilateral. Piensa que cuando una persona de 20 años, sin ninguna experiencia previa, entra nerviosa en un despacho para firmar su primer contrato, pues difícilmente se va a atrever a exigirle a un propietario de 50 años que le explique detalladamente cómo se va a aplicar el porcentaje de sus cotizaciones sociales. Es que ni se le pasa por la cabeza. Esa asimetría de poder que mencionas se traduce de forma directa y literal en los datos de conocimiento sobre la propia ley. Y te digo que las cifras del estudio son contundentes, casi escandalosas, empezando por los propios empresarios. Fíjate. A ver, Aquellos que tienen el deber legal absoluto de retener los aportes y de registrar a sus empleados, pues resulta que un 40% de ellos admite, abiertamente, en la encuesta, poseer un conocimiento solo parcial de la legislación de seguridad social. qué fuerte. Que casi la mitad de los empresarios encuestados alegue ignorancia sobre sus obligaciones fundamentales nos abre un debate inmenso. Porque, a ver, ¿es realmente un desconocimiento genuino de una ley que a lo mejor es muy compleja? ¿O estamos ante una ignorancia estratégicamente cultivada para poder justificar luego el incumplimiento? Yo creo que todos nos inclinamos por lo segundo, ¿no? Es que resulta muy pero que muy difícil creer que estos gerentes dominen a la perfección la contabilidad de sus proveedores, los márgenes de beneficio al céntimo y la liquidación de sus impuestos comerciales, pero misteriosamente desconozcan cómo registrar a un cajero de 20 años en el seguro de salud. Es muy sospechoso, sí. Y la sospecha de que exista, digamos, una ignorancia muy selectiva por parte de la patronal toma aún más fuerza cuando observamos el impacto devastador en los trabajadores. El informe señala que el 42% de los empleados encuestados afirma no saber absolutamente nada, pero nada, sobre la Ley 8701. Tela. Casi la mitad de la plantilla en la ignorancia total. Pero espera, que hay algo aún más paralizante a nivel puramente operativo. El 69% de la plantilla desconoce por completo cuál es el procedimiento para ser afiliado al sistema. No saben qué pasos dar, ni a dónde ir, ni qué papeles pedir. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que un trabajador que no sabe cómo se ejerce un derecho es, a efectos prácticos, funcionalmente idéntico a un trabajador que directamente carece de él. La ley no existe para él. Y las consecuencias de este vacío enorme de conocimiento se reflejan claramente en ese incumplimiento masivo del que hablábamos justo al principio. Los datos son dramáticos. 9 de cada 10 empleados encuestados, un 90%, asegura que no fue incluido en el seguro médico obligatorio en el momento de su contratación. Es que es un escándalo. 9 de cada 10. Y el panorama a largo plazo, de cara al futuro de estos jóvenes, es igualmente desolador. Al consultarles sobre el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, es decir, su futura pensión o cobertura ante una tragedia, el 72% confirma que no dispone de él. Trabajadores están intercambiando su tiempo, su energía y su salud física por un salario mensual, sí, pero sin generar absolutamente ninguna reserva para su futuro. Ni siquiera tienen una red de seguridad básica ante algo tan común como puede ser un accidente en el almacén cargando cajas. Ninguna. Están expuestos al 100%. Y esto nos lleva a explorar el verdadero mecanismo de la evasión. ¿Cómo lo hacen? Porque eludir ese 70% de aportación patronal no requiere que el supermercado haga complejas ingenierías financieras con cuentas en el extranjero. Para nada. Es mucho más simple y más cutre que todo eso. Mucho más simple. En muchos casos, al empleador le basta con aprovechar al máximo el periodo de prueba, o mantener al trabajador en una especie de limbo de informalidad constante, o simplemente deciden no iniciar el trámite burocrático en la tesorería de la Seguridad Social. Apostando, supongo, a que el empleado nunca va a decir nada. Exacto. Hacen una apuesta segura. Juegan con la ventaja de que el empleado, ya sea desde su más profundo desconocimiento o directamente por el miedo atroz a perder el trabajo,
jamás se va a atrever a presentar una queja formal. Pero claro, ese es el punto crítico de quiebre de toda la ley. El diseño teórico del sistema asume, de forma un tanto ingenua, que ante cualquier incumplimiento el afectado va a levantar la mano valientemente para reclamar. Para eso exactamente se concibió la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la que hablábamos antes. Claro, la DICA se vendió como la gran innovación, el gran avance frente a aquella antigua ley del 47. Se suponía que iba a ser un organismo ágil, diseñado expresamente para equilibrar esa balanza de poder tan asimétrica. Un ente encargado de recibir denuncias, orientar de la mano del ciudadano y canalizar todas las infracciones hacia los entes sancionadores para castigar a la empresa. Ya, pero al contrastar toda esta misión tan heroica de la DITA con los datos reales recogidos en el municipio de Santiago, surge una desconexión brutal que honestamente invalida toda la premisa de protección de la ley. Los datos en este punto son muy crudos. El 86% de los empleados encuestados declara que los inspectores institucionales de la DITA jamás, en ningún momento, han visitado su lugar de trabajo para verificar si se respetan o no las normativas laborales. El 86%. Y ojo, que este dato no es solo una percepción de los trabajadores, se corrobora directamente desde la dirección comercial. El 60% de los propietarios encuestados ratifica y admite que la presencia de los inspectores en sus instalaciones es sencillamente nula. Cero. No hay fiscalización preventiva de ningún tipo. Es que la imagen que transmite esto explica perfectamente por qué colapsa el sistema. Para que la audiencia lo entienda, es comparable a instalar el detector de humo de última tecnología, con los sensores más carísimos del mercado, y un diseño impecable en el techo de un edificio que además está lleno de material inflamable. Ajá. Sobre el papel, y si miras el plano de los arquitectos, el edificio garantiza la máxima seguridad. Pero luego vas a la realidad y resulta que a ese maravilloso detector jamás se le han insertado las baterías, o peor aún, se ha configurado de tal manera que solo emite la alarma si las propias personas que se están asfixiando por el humo logran encontrar un manual de instrucciones, descifrarlo en medio del pánico y apretar un botón que encima está oculto. ¡Qué barbaridad! Pero es que es exactamente así. El aparato existe, físicamente está ahí, y supera sin problemas la auditoría visual del plano. Pero a nivel funcional es un elemento totalmente inerte por diseño. Lo que hace es transferir el 100% de la responsabilidad del rescate a la propia víctima. Es perverso. Esto plantea una pregunta importante. Esa transferencia de la que hablas, de la responsabilidad, es la clave absoluta de la disfunción. La arquitectura institucional de la DIDA parece operar tristemente bajo una lógica reactiva en lugar de ser proactiva. Piensa que si la institución se queda cómodamente sentada en sus oficinas, esperando a que un empleado de 20 años que desconoce por completo sus derechos y que teme represalias patronales se acerque por voluntad propia a interponer una denuncia formal por falta de afiliación, el sistema simplemente se paraliza. Claro, no funciona. Y el problema es que el silencio de ese trabajador asustado o desinformado se interpreta burocráticamente en los despachos como que hay una ausencia de problemas, cuando en la vida real ese silencio es un indicador flagrante de una vulnerabilidad extrema. Y esa falta de inspecciones proactivas, lo que en términos puramente jurídicos se denominaría actuaciones de oficio, pues manda un mensaje verdaderamente devastador a todo el mercado laboral. A ver, si el Estado no se presenta de forma aleatoria, por sorpresa, en los pasillos de un supermercado para requerir que le enseñen las nóminas y los comprobantes de afiliación, la obligación legal se degrada a una velocidad pasmosa, hasta convertirse, pues eso, en una simple sugerencia, una recomendación amable. Y desde una perspectiva de negocio puramente capitalista, ignorar esa sugerencia, como decíamos antes, resulta sumamente lucrativo. Es un ahorro inmenso. Exacto. Establece un círculo vicioso tremendo que solo sirve para consolidar la precariedad. Te lo resumo. El empleador minimiza drásticamente sus costes laborales evadiendo la cotización y justifica, parcial o totalmente, su inacción amparándose en la supuesta complejidad del sistema o en un falso desconocimiento. Por otro lado, el empleado, inmerso en la urgencia y el estrés de conseguir su sustento diario y totalmente ajeno a los mecanismos legales que le protegen, acepta estas condiciones abusivas sin cuestionarlas. ¿Y el ente regulador?
Y el ente regulador, el Estado, ausente en la cotidianidad comercial, valida con su completa inoperancia esta dinámica informal, permitiendo que florezca dentro de un sector que en teoría pertenece a la economía formal. Pues tras analizar detalladamente todo este recorrido, desde la evolución conceptual del señor Bismarck allá en Alemania hasta los altísimos porcentajes de desconocimiento que hemos visto entre las estanterías de los comercios en Santiago, emerge una conclusión final que sinceramente trasciende por completo las fronteras de la República Dominicana. Este estudio expone de una manera casi quirúrgica que la promulgación de leyes, por muy modernas, equitativas y maravillosas que parezcan sobre el papel, no es el destino final de los derechos sociales. Es como mucho apenas el punto de partida. Totalmente de acuerdo. Porque una ley que no va estrictamente acompañada de una alfabetización ciudadana sistemática y sobre todo de una fiscalización implacable por parte del Estado es literalmente papel mojado. Así es. Es que los derechos no poseen, lamentablemente, la capacidad mágica de ejercerse a sí mismos. Requieren de un agente activo, de una persona que los comprenda y que tenga el valor y las herramientas para reclamarlos. Si podemos extraer una lección universal de esto, aplicable a cualquier entorno profesional, burocrático o vital en el que nos movamos, es que la asimetría de información es una de las formas de opresión más silenciosas y a la vez más efectivas que existen. Qué gran verdad. La ignorancia del marco legal no solo desprotege al individuo frente a contingencias médicas puntuales o frente al inevitable envejecimiento, sino que distorsiona de forma gravísima el contrato social más básico. Por eso mismo, resulta totalmente imprescindible que la comprensión proactiva de la normativa laboral deje de una vez por todas de ser un tema aburrido relegado a los oscuros despachos de recursos humanos. Tiene que convertirse en un conocimiento de dominio público, casi de supervivencia básica. Y fíjate, observar cifras como ese abrumador 69% de trabajadores que ni siquiera saben cómo afiliarse a un sistema que ha sido diseñado exclusivamente para proteger su salud y su futuro, pues la verdad es que nos empuja irremediablemente hacia una reflexión final mucho más profunda, y diría que bastante inquietante. Sí, una reflexión final que, de hecho, cuestiona la viabilidad misma de ciertas dinámicas económicas que tenemos tan asimiladas en nuestra sociedad contemporánea. Exactamente por ahí iba, porque al ver cómo se esquiva de una manera casi sistemática y estructural ese enorme coste del 70% en aportaciones patronales, surge la gran duda sobre los verdaderos cimientos financieros de estos establecimientos comerciales. O sea, cabe preguntarse, y con total seriedad, si el modelo de negocio minorista en ciertos sectores se mantiene a flote y genera sus grandes beneficios gracias simple y llanamente a esta profunda y arraigada ignorancia de su fuerza laboral. Es un planteamiento duro, pero muy necesario. Es que, imaginemos un escenario hipotético. Si a primera hora de mañana absolutamente todos los empleados de los supermercados de Santiago, y por extensión del resto del país, entraran por la puerta exigiendo sin ningún tipo de concesiones la cobertura total de riesgos laborales y su inclusión inmediata en los seguros de salud que dicta la ley, ¿qué pasaría? ¿Podrían estos comercios sostener sus operaciones con normalidad? ¿O se haría evidente de repente que su rentabilidad ha dependido históricamente de la desprotección sistemática de sus trabajadores más jóvenes y vulnerables? Madre mía. Es una pregunta que hace temblar los cimientos de cualquier empresa, desde luego. Es una interrogante que merece ser analizada detenidamente en cada pasillo laboral de este y de cualquier otro sector. Y con esta idea nos despedimos por hoy, recordando siempre a quienes nos escuchan la importancia vital de leer la letra pequeña, de conocer a fondo las normativas que nos rodean y de no asumir nunca bajo ningún concepto que el detector de humo tiene las pilas puestas por defecto. Hasta la próxima inmersión en los datos.